vamos a hablar de trastornos del ánimo. El ánimo es la tonalidad hedónica subjetiva de la experiencia y en esto el término de depresión se puede usar en tres sentidos, como un síntoma, como un síndrome o como una enfermedad. Cuando hablamos de la enfermedad, es un trastorno que cumple con las siguientes características: una alteración primaria del estado afectivo, no es del intelecto ni de la volición, presenta una psicopatología estable y prolongada, tiene una representación cerebral y tiene un curso periódico y se asocia a una probable vulnerabilidad genética. Uno ve que en las familias en general es más probable otros trastornos del ánimo. En la clasificación actual del DSM, cuando hablamos de trastorno del ánimo, hay diferentes tipos. Tenemos el trastorno depresivo mayor, en el cual hay que especificar si es un episodio único o episodio recurrente, un trastorno distímico, el trastorno bipolar, el trastorno ciclotímico, el trastorno del ánimo inducido por sustancias o drogas y el trastorno del ánimo debido a enfermedad médica. De esto me parece muy relevante la sospecha de trastorno afectivo bipolar, ya que actualmente en general son pacientes que se demora mucho el tiempo de pesquisa del trastorno afectivo bipolar y además es una patología que tiene un curso crónico y en relación a que se demora el tiempo de diagnóstico empeora la sintomatología y se hace más difícil de tratar. En cuanto a los episodios anímicos, podemos hablar de episodios maníacos, hipomaníacos, mixtos o depresivos. ¿Qué cosa es importante para poder sospechar un episodio maníaco? El episodio maníaco es un aumento de la actividad intencionada, un aumento del ánimo y que en general uno lo puede pesquisar porque son pacientes que a pesar que les cuesta mucho consultar, son muy disruptivos y el entorno se da cuenta de que algo cambia, principalmente en el estado anímico. Otra manera de pesquisarlo son pacientes que disminuye su tiempo total de sueño, cambia los ritmos biológicos. En general son pacientes que no tienen necesidad de dormir por varios días y que al otro día no tienen sueño tampoco. Y la manía se caracteriza por requerir muchas veces hospitalización psiquiátrica o por tener síntomas psicóticos. Es decir, son pacientes que pierden el juicio de realidad, que eso es lo que uno define como psicosis. Muchas veces pueden haber en el contexto de una manía síntomas psicóticos, pueden existir delirios asociados, que en general son delirios de grandeza, de tener mayores capacidades que lo habitual, o a veces también hay delirios megalomaníacos, que son pacientes que se sienten o que pueden ser el salvador del mundo, de ese tipo. La hipomanía es un aumento del ánimo que en general no requiere una hospitalización psiquiátrica y son menos disruptivos. Cuando uno habla de un episodio anímico mixto, habla de síntomas tanto de manía como de depresión y cuando uno habla de un episodio depresivo, en general en una disminución del ánimo, por lo menos de 2 semanas, que es importante que el entorno se da cuenta y que también el paciente puede presentar algunos síntomas como anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, y además alteración también de los ritmos biológicos. En general el paciente tiene alteraciones, puede presentar insomnio, puede presentar también alteraciones en el apetito, puede existir baja de peso y además que algo que es muy importante de pesquisar, pueden existir ideas de muerte o ideación suicida, que es algo que siempre hay que preguntar en todos los pacientes que consultan por una causa psiquiátrica o que uno la sospecha. En cuanto a lo depresivo, uno podría, en los episodios anímicos, uno los podría diferenciar en cuanto a si es una depresión melancólica, que en general en esto uno ve más síntomas anímicos, es una depresión como en la cual se presenta baja de peso importante, en la cual los pacientes tienen marcada anedonia, no disfrutan de las cosas que antes disfrutaban. En general los pacientes describen un despertar precoz, angustioso, más que un insomnio de cualquier tipo. No es un insomnio que les cueste quedarse dormidos, sino más bien que se despiertan antes de la hora, por lo menos 1 hora antes y angustiados. Los episodios depresivos atípicos en general se caracterizan por tener un aumento del apetito. En general los pacientes refieren un aumento de peso y además tener mayor sueño durante el día, por presentar hipersomnia.
Los episodios anímicos también pueden ser catatónicos y también de inicio posparto. Esto es muy importante poder pesquisar, ya que la depresión posparto provoca mayor morbimortalidad infantil, así como efectos en la vida futura de esos hijos. Y también es importante especificar las características del episodio anímico. Según gravedad, uno lo puede diferenciar en leve, moderado, severo, con síntomas psicóticos o sin síntomas psicóticos, y según la remisión, ver si los pacientes están en remisión parcial o en remisión completa. Es muy importante poder pesquisar los síntomas de trastorno afectivo bipolar, ya que se requiere una derivación oportuna y ya que estos pacientes presentan mayor riesgo suicida, mayor comorbilidad, mayor morbimortalidad, y en general son pacientes que se demora su derivación y su diagnóstico oportuno, lo cual empeora el pronóstico a largo plazo. En cuanto a los indicadores de bipolaridad, en un episodio depresivo está el inicio precoz de los síntomas, en general menores de 25 años, una historia familiar de trastorno afectivo bipolar, depresión posparto o psicosis puerperal, un viraje con antidepresivos, es decir, que pase de un episodio depresivo rápidamente a síntomas de hipomanía o manía, síntomas atípicos, una depresión atípica y síntomas psicóticos. Todo esto nos podría hacer sospechar un trastorno afectivo bipolar, por lo cual sería importante en todos los pacientes preguntar por historia familiar, preguntar por historias de manía o hipomanía. ¿Qué cosa es bien importante en cuanto a la depresión? Que el eje nuclear afectivo de la depresión es la tristeza vital profunda y el humor depresivo. Y los síntomas están presentes en 5 grandes áreas. En la afectividad podemos ver pacientes con tristeza, anedonia, irritabilidad, que eso se ve principalmente en pacientes adolescentes, anestesia afectiva también. En cuanto al pensamiento y la cognición, los pacientes se pueden ver enlentecidos, bradisíquicos, es decir, que piensan de manera lenta. Pueden existir ahí ideas de suicidio, de ruina, de culpa, de menoscabo, de no ser capaces. Hay algo que también los pacientes presentan, que es rumiación, darle más vueltas a las ideas, como que les cueste pensar o se queden pensando continuamente en una idea. Yo creo que acá lo más importante es pesquisar las ideas de muerte. En cuanto a la conducta, uno ve una inhibición, un aspecto apagado, un abandono personal, los pacientes se ven más descuidados. Y en cuanto a los ritmos biológicos, los pacientes pueden presentar insomnio, despertar precoz, como había mencionado anteriormente, disminución de la libido, que también es algo a pesquisar, así como también alteraciones en cuanto al apetito. Y en cuanto a los trastornos somáticos, los pacientes pueden presentar amenorrea, caída del pelo, trastornos en cuanto a lo digestivo, al tránsito, por lo cual también son elementos, porque muchas veces los pacientes consultan por otras causas y existe una depresión subyacente. ¿Qué cosa es muy relevante? Que siempre en pacientes que consulten por un trastorno depresivo o trastornos del ánimo en general, hay que descartar riesgo suicida. Hay que preguntar dirigidamente por si han existido ideas de muerte. Es importante además preguntar por si han existido ideas en el pasado, si han habido intentos suicidas previos o conductas autoagresivas, ya que esto también aumenta el riesgo de cometer un nuevo intento. Además, siempre hay que preguntar por síntomas psicóticos, preguntar si los pacientes están en este minuto escuchando voces o han visto cosas que los demás no pueden ver, porque también eso aumenta la gravedad. Y pensando en esto, siempre hay que evaluar la red de apoyo. En caso de que existieran ideación suicida, es importante contactar a la familia y poder comunicarles esto y eventualmente al paciente derivarlo para una hospitalización psiquiátrica.